Muy buenos días, Castalia, y a través suyo un saludo a todos los televidentes. En primer lugar, debo decir con respecto a estas reformas, eh, aparte del contenido que puedan tener, lo inoportuno del momento para ser presentadas, consideradas y, como hemos visto en los dos primeros debates, aprobadas. Y es inoportuno porque cuando ya están establecidas las reglas del proceso electoral, cambiarlas tiene resultados que son muy contraproducentes para la propia democracia. Hay personas que se postularon como independientes que contaban con que no iban a tener una competencia que fuera tan ventajosa en el caso de los candidatos de los partidos políticos. Ya estamos en medio del proceso electoral. Quizás hubieran considerado postularse por partidos políticos y estos a su vez los hubieran considerado para que se propusieran como tales, pero prefirieron no hacerlo. De manera que, para comenzar, lo primero que hay que decir es que es inoportuno el momento y es ventajista. Le da ventajas a los candidatos propuestos por los partidos políticos. O sea, es en segundo lugar, sí, le escucho. No, a ver, la pregunta, porque a veces uno se va por la idea y no está tan pendiente de lo que los televidentes Quiero desean detenerme en esto último que usted ha dicho. Debemos entender entonces, si es lo que usted nos está tratando de dar a entender, que es una herramienta para enfrentar este movimiento de independientes que está llegando o buscando llegar a la Asamblea Nacional. Si pudiéramos explicar mejor, ex magistrado, el por qué se convertiría en un obstáculo para aquellos que iniciaron carrera por la libre postulación. Yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna, de que ante la efervescencia y simpatía que han generado las postulaciones de los candidatos independientes a diputados, a representantes y a alcaldes, pero particularmente en el caso de los diputados, hay una inmensa preocupación entre los diputados ahora mismo en ejercicio porque se están dando cuenta de la gran simpatía que generan esas postulaciones. Y entonces, a despecho de lo que son sus deberes, que consisten en legislar para beneficio de la sociedad, han convertido esa cocina de cocimiento de leyes en cocinar para su propio paladar, para lo que a ellos les gusta y les conviene. Y están cambiando las normas de tal modo que les sirvan a ellos para continuar engordándose. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y por eso, al aprobar un texto como el que están aprobando, lo que están haciendo es abriéndose más posibilidades para poder continuar en los cargos que tienen en este momento. Casi todos ellos aspiran a ser reelectos. ¿Y cómo se están dando estas oportunidades? Pues solapadamente dándole a las personas que voten por ellos en sus respectivos partidos la posibilidad de que los votos de cada una de esas personas sean contados 3 veces. Y voy a explicar por qué son 3 veces. Una vez en los partidos políticos se cuentan para el cociente o para el medio cociente. Y la otra segunda vez se cuentan por uno de los candidatos postulados por el partido político. Y como son 2, se pueden volver a contar por el otro candidato postulado por el mismo partido político en alianza con otro partido político. Posibilidad que no tienen los candidatos independientes o de libre postulación. De tal manera que el voto de un ciudadano puede contarse hasta 3 veces, dependiendo de las circunstancias. Esto, por otra parte, en mi opinión, es violatorio del artículo 136 del Código de la Constitución de la República, que establece que el voto es libre, universal, secreto, directo e igual. Es decir, cada ciudadano, al depositar su voto, el valor de su voto es exactamente igual al de otro ciudadano. Pero si hay ciudadanos a los que le van a contar su voto 3 veces,
ese voto ya no es igual y tiene un vicio de inconstitucionalidad. Bueno, y estamos claros, y bueno, pasaríamos toda una mañana aquí nuevamente analizando la figura y los cuestionamientos que eternamente se le han dado a esta figura. Quiero que me ayude a entender, o que nos ayude a entender el argumento que ha planteado el diputado Ricardo Torres, el que se ha sumado la mayoría de la bancada del PRD, de señalar de que esta propuesta llega por una reacción a lo que había hecho el Tribunal Electoral de reglamentar, de entrar a reglamentar el tema del residuo. Sé que es muy complejo, pero dice, es que a puertas cerradas, sin consultarlos, han emitido una reglamentación que a nosotros no nos conviene, y por eso hemos presentado esta propuesta. Yo comparto ese criterio. Yo creo que el Tribunal Electoral se excedió en una interpretación un tanto antojadiza, permitiendo que, a pesar de que la ley señala que solamente puede haber un candidato R, o residuo, digamos, interpretó que podrían ser dos, uno por cada partido político. Y como los aliados son dos, entonces contó como si fueran dos los residuos a los que se le puede aplicar la misma norma. Y allí yo creo que eso fue en exceso de sus facultades. Pero a ver, el hecho de que yo hiera a una persona no quiere decir que el otro me pueda matar. El hecho de que yo inadvertidamente o incluso con voluntad haga un daño a otra persona no quiere decir que la otra puede profundizar ese daño y hacerlo mayor todavía. No, las normas que llevan a que una sociedad viva con justicia lo que hacen es prevenir que esas cosas puedan ocurrir. Se corrigen las cosas, pero no se amplían para que el daño pueda ser mayor. Y en este caso, el daño está siendo mayor que el remedio que se quiere poner a aquel exceso. Entonces, pero ¿con cuál regla nos quedamos? Tenemos a distintas organizaciones diciendo suspendan. Tenemos al Tribunal Electoral ahora diciendo suspendan, pero hoy se aprueba el tercer debate. Preferible la primera, porque pone mayores limitaciones a los excesos que ahora se van a multiplicar porque van a ser dos los candidatos, y si se aplica la misma interpretación serán 2 por 2 igual 4. Es decir, dos candidatos propuestos por cada partido político que vaya en alianza, con lo cual se podrán contar hasta 4 veces los votos. Ahora bien, por lo menos en principio esta apariencia tiene que considerarse. Sí. Y eso no es lo que promueve ni busca la norma. Lo que se quiere es que haya en estricto derecho las mismas condiciones y el mismo plano de igualdad para todos los candidatos. Bien. Y todos los electores, que son los que van a estar representados en la Asamblea. Vamos a ver qué pasa hoy, magistrado, porque bueno, debe aprobarse, todo indica que será aprobado en tercer debate y enviado para su sanción al presidente de la República. Sigo con el mismo tema electoral. ¿Quería agregar algo antes de pasar a otro enfoque? No, a ver, espero su pregunta, porque creo que va a ser por donde yo estoy pensando. Sí. El Tribunal Electoral ha sido, hasta hace poco, una de las instituciones con mayor confianza y credibilidad de los panameños. Y creo que ha dado muestra de eso, no solamente aquí en Panamá, sino fuera, y de hecho es referente a nivel internacional de procesos democráticos prístinos. Sin embargo, don Guillermo, en los últimos meses debemos reconocer como panameños que hay una permanente campaña de desprestigio hacia el Tribunal Electoral. Y debo sumar a esas campañas peligrosas aspectos que usted muy atinadamente acaba de señalar. Hay decisiones inexactas del tribunal que podrían hacer daño. Estamos hablando de esto que le acabo de preguntar y que le agradezco muchísimo lo haya explicado de la forma en que lo hizo, y de otras acciones que alertan de que el Tribunal Electoral o no está actuando cuando tiene que hablar, guarda silencio cuando la gente quiere escuchar la voz del Tribunal Electoral, porque a veces el silencio hace más daño.
Quisiera analizar este aspecto específicamente. Hay candidatos presidenciales que han empezado incluso a sembrar el fantasma de fraude electoral y generar desconfianza en esta institución democrática. ¿Cómo lo ve usted? Yo tengo una profunda preocupación desde hace muchísimo tiempo con respecto a nuestro Tribunal Electoral, porque a lo largo del tiempo he visto silencios que no deben darse, posiciones que no son lo enérgicas y firmes que deben ser con respecto a medidas que se toman por otras instituciones del Estado, concretamente por la Asamblea Nacional. No veo que haya con suficiente energía y firmeza tampoco una posición que apunte a que haya mayor igualdad, que haya más equidad entre los distintos partidos políticos y los candidatos, particularmente con respecto a los subsidios electorales. Veo una especie de entendimiento tácito, al menos, entre la Asamblea Nacional, cuya Comisión de Presupuesto aprueba en primer debate el presupuesto que presentan las distintas entidades del Estado, y el Tribunal Electoral, que es quien propone en su propio presupuesto los subsidios electorales que se le dan a los partidos políticos. Y esos subsidios electorales encierran unas diferencias enormes, quiero decir gigantescas, entre unos partidos y otros, para no mencionar a los candidatos por libre postulación. Y eso ha devenido en un ambiente clientelar que desdice mucho del deber que tiene el Tribunal Electoral de ser garante de la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Yo no llego al punto de afirmar que vea una voluntad de fraude, pero también quiero decir, por otra parte, que los fraudes no se cometen únicamente el día de las elecciones, sino que a lo largo del proceso electoral, en la medida en que las condiciones no sean iguales para todos los candidatos y para todos los partidos políticos, y se rompa ese principio de igualdad que debe estar presente siempre para todos los candidatos y partidos políticos, entonces ya la condición de igualdad y de plano igual para todos no es el mismo, y no se puede hablar de que el proceso electoral sea absolutamente imparcial. Don Guillermo, termino con esta otra enfoque. Acabamos de entrevistar al colega Álvaro Alvarado, quien ha recibido una notificación del Tribunal Electoral donde le ordena borrar de sus redes sociales toda publicación que haya realizado del expresidente Ricardo Martinelli. Hay alertas que se han levantado por parte del Consejo Nacional de Periodismo. Ayer la propia Embajada de los Estados Unidos hablaba del peligro que una medida como esta representa. ¿Cómo lo ve usted? Yo, en este caso, otra vez coincido en que ha habido un exceso en la interpretación que está haciendo el Tribunal Electoral. Y esos excesos vienen por desconocimiento y por falta de lectura y quizás hasta de formación, teniendo presente que el director de organización electoral no es abogado, pero está aplicando normas de derecho. Se le ha olvidado que el artículo 259 del Código Electoral señala que se entiende como propaganda electoral los escritos o publicaciones, imágenes, grabaciones que se difundan de manera pagada de cualquier forma. Es decir, la propaganda ha de ser pagada. Si la denuncia que se puso, dicho sea de paso por un exalumno de él suscrito en la universidad, lo fue porque se ha supuesto que esto es una propaganda, pues tendría que acreditarse que es pagada. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, ese mismo artículo 259, en el último de los incisos, señala que la propaganda electoral, cuando sea difundida por personas en sus propios medios, puede ser negativa. Eso quiere decir precisamente que de una persona que sea candidata se pueden decir cosas feas, cosas malas, con tal de que sean ciertas. Y eso es apenas natural y ocurre en todos los procesos electorales del mundo, porque los ciudadanos tenemos el derecho y hasta el deber de saber que cuando elegimos, estamos eligiendo a una persona que tiene condiciones para el cargo al que aspira. Y si en su pasado hay cosas que pueden ser recriminables o censurables desde el punto de vista de la democracia, pues esas cosas también tienen que ser sabidas por el electorado. Porque si no, francamente tendríamos que admitir que lo que puede hacerse siempre es estar engañando al electorado para que solamente elija a quienes a través de los medios de campañas políticas, de las publicitarias básicamente, hacen propaganda que solamente habla bonito de las personas, cuando lo malo tenemos que saberlo también para poder diferenciar a favor de quién se puede otorgar el voto. Y yo creo que ahí otra vez ha habido una falta en cuanto a la suspensión inmediata y sin mayores fundamentos de eso que se ha dado en denominar propaganda, que en el fondo no lo es, por lo que acabo de leer del artículo 259, que exige que la propaganda tiene que ser, para ser propaganda, tiene que ser pagada de cualquier forma. Quiero agradecerle, don Guillermo Márquez Armado, ex magistrado del Tribunal Electoral, como